Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. El día de hoy traigo para ustedes una locación distinta y maravillosa porque voy a hablarles de mi primera novela de terror que leo. Y esta es El Exorcista de William Peter Blatty, con esta maravillosa portada de Caprichos, un grabado de Goya. Comenzamos. William Peter Blatty es un escritor y cineasta estadounidense. Nació el 7 de enero de 1928. Por cierto, es contemporáneo de Ana Frank, porque Ana Frank nació en el 29 y él nació en el 28. Sus estudios básicos fueron en colegios jesuitas, lo que explica por qué sus protagonistas son jesuitas, y estudió letras inglesas en la Universidad de Georgetown. Blatty se empezó a escribir esta novela en 1950 porque se enteró del caso de un joven o niño que había sufrido una posesión. Estuvo investigando todo lo relacionado al tema y me queda muy claro porque aquí está perfecto que el escritor de esta novela sabía sobre psiquiatría, sabía sobre posesiones, sobre misas satánicas y sobre jesuitas, sabía sobre Dios. Y es la historia de una mujer, Chris McNeil, que es una mujer divorciada, una actriz reconocida en Hollywood y una madre que está criando a su hija de manera independiente y que no cree en Dios. Regan es su hija, es una niña de 11 años, dulce, tierna, tímida, cariñosa. Y al paso de la novela van notando situaciones extrañas en el comportamiento de la niña, hasta que de plano ya tienen que visitar a un psiquiatra, la tienen que internar en un hospital. Después ya le dicen le dan a entender que busque a un sacerdote porque lo que le pasa a Regan ya no es normal. Sus estudios salen perfectos, no saben qué tiene. Le llama al padre Carras y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la trama que ya conocemos y que es muy interesante. Entrando en mi reflexión, a mí este libro es... yo me esperaba... Primero tenía miedo de leer una novela de terror porque nunca he leído ninguna y no es como mi fuerte, así como que quiera estar leyendo de terror, pero en gustos, ¿verdad? Me sorprendió y también me ayudó a entender otra parte de cómo leer literatura, porque a mí me gusta cuando leo una novela involucrarme con los personajes, conocerlos, sentir, imaginar, crear todo el mundo que el escritor te ofrece y tú puedes desarrollarlo en tu imaginación. Y en el caso de El Exorcista no pude hacer eso porque empecé a leerlo y desde el principio pues ya empieza el suspenso y es natural y está perfecto porque lo hace muy bien. Y resulta que yo leía este libro por la mañana, entre 9 y 11 de la mañana, y ya un capítulo o lo que alcanzaba y después continuaba al día siguiente. Resulta que de los primeros días lo leo en la mañana y de pronto ya en la noche, a punto de irme a dormir, cierro los ojos y así como un flash se me viene la imagen de lo que yo había leído en la mañana, que sí empecé leyendo y creando las imágenes.
pero así se me vino y me dio miedo. Dije, no, ¿por qué estoy eso? Y lo único que hice pues yo fue gracias Dios, está bien Dios, gracias Dios, y así, y se alejó ese pensamiento. Entonces ese fue mi reto con esta novela, porque tenía que leer perfecto y entender lo que estaban diciendo, pero no me podía permitir imaginar, porque si me permitía imaginar o ir más allá, entonces no iba a dormir literal yo, porque me gusta meterme e imaginar y soy muy sensible a este tipo de novelas, y tuve que hacerlo así para protegerme y proteger mis pensamientos y no irme por el terror. El exorcista yo lo resumo en esta escena en específico porque es la que me redondea todo el porqué del exorcista, el por qué le sucede esto a esta niña, el por qué esto en la sociedad, literal. Y es cuando el padre Carras le está preguntando a Merrin cuál es el propósito de la posesión o qué sentido tiene. Lo único que le responde a grandes rasgos el padre Merrin, bueno, eso yo lo estoy diciendo a grandes rasgos porque toda la escena es muy interesante y tiene un contenido filosófico, moral, ético que a mí me encantó, y es que el demonio no es el poseído, sino son los espectadores, porque el demonio los va a confrontar con ellos mismos, y le empieza a platicar que hace un tiempo él perdió la fe porque no podía amar a su prójimo como dice Jesucristo, y no entendía, o sea, él no entendía por qué debía él amar a esas personas que le hacían daño o que no lo querían, y seguir teniendo fe, hasta que entendió que Dios no lo obligaría a hacer algo que él no pudiera hacer psicológicamente. Lo único que pedía Dios era que obrara por los demás, y eso era algo que él podía hacer por su voluntad, porque amar a Dios no está en la razón, sino lo asocia al amor, a la voluntad, a que todos tenemos la capacidad de creer que Dios nos ama. Entonces dice que la posesión no existe, o más bien el demonio no existe como unos piensan, que crea guerras o que suceden situaciones como los de esta niña inocente, sino que él ve a la posesión y al demonio en cosas o en situaciones muy específicas. Los rencores que uno puede guardar hacia las personas, hacia el ser amado, esas palabras que pueden salir de tu corazón o de tu ser, que pareciera que son Satán, pero eres tú mismo tienes esa posesión de odio, de rencor, de desamor, que atacas a tu prójimo, y que eso a él se le hace más fuerte, y es en lo que se tendría que trabajar, porque la guerra no la hace Satán, sino la guerra la hacemos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Hay muchas
cosas en las que podíamos hablar, que el terror, y la verdad lo hace muy bien Blatty. O sea, si tú logras sentirte incómodo, sentirte intimidado por lo que estás leyendo, yo sí lo hacía y sí lo sentía. Y les digo todo esto de que tuve que leerlo un poco de lejitos para no meterme en esos pensamientos, porque yo sí podría sentir muy feo, y lo llegué a sentir por esta niña Regan, que le pasaba todo eso y lo que le hacían. O sea, sí se me hacía de, oh por Dios, o sea, yo trabajo con niños y saber que a un niño le puede pasar algo así, sí me quiebra, literal. Y bueno, y quería comentarles un bonus que justo Blatty, que estudió letras inglesas, seguramente le gustaba Shakespeare, porque Regan es el nombre de una de las hijas del rey Lear, con Geronil. Aquí tengo el libro. Regan, Goneril y Regan son las hijas malvadas del rey Lear, y en la obra Chris le quería poner, dice en un texto que le quería poner Goneril, y que qué bueno que no le puso Goneril, le puso Regan, pero para el colmo es lo mismo, porque son unas hijas muy malvadas. Y otra cosa, que el personaje de Kilderman, el detective, se me hacía tan persuasivo como el personaje de Porfirio Petrovich de Crimen y Castigo, que también ya está la reseña por acá, que son esos agentes que quieren persuadir, y dentro de la novela o de la trama buscan sacar la verdad, hacen conclusiones, ven esto, hacen lo otro, tienen sus investigaciones. Y me llamó mucho la atención que, bueno, en Crimen y Castigo este personaje de Porfirio Petrovich es mis respetos. Entonces se me hizo muy similar todo lo que hacía Kilderman, que es muy interesante. Cualquier duda, pregunta, comentario, si ya leyeron El Exorcista, cuéntenme, y cuéntenme qué es lo que a ustedes les aporta o les aportó, y qué piensan del terror. Esto ha sido todo por hoy, y hasta la próxima.